¿Se acuerdan de Bolivia? La que hace algunos días atrás sufrió un intento de golpe de estado por parte de un sector del ejército que amenaza la paz en el país. Si no estás muy familiarizado con la política de Bolivia, todo esto podría sorprenderte. Sin embargo, te adelanto que era algo previsible. En el video de hoy analizaremos lo que está sucediendo en Bolivia, el origen de este conflicto y por qué todo lo que ocurre allí es más relevante de lo que piensas. Así que siéntate cómodamente porque lo vamos a examinar detalladamente. Antes de entrar en la historia, hablemos un poco sobre Bolivia. Bolivia es este país que ves aquí en el mapa, y lo más destacable de su geografía es que, junto a Paraguay, es el único país de América Latina sin acceso al mar. Esta característica ha limitado históricamente su capacidad para comerciar con el resto del mundo, obligándolo a depender de terceros países para sus exportaciones. Un dato curioso, Bolivia no siempre fue un país sin salida al mar. En el pasado tenía acceso al océano, pero tuvo que ceder ese territorio a Chile en 1904 después de perder la Guerra del Pacífico, en la que Chile derrotó a la alianza de Perú y Bolivia. A pesar de esta desventaja geográfica, Bolivia posee dos recursos muy valiosos. El primero es el gas natural. Bolivia es uno de los principales productores de gas natural en América Latina. Aunque no se compara con Qatar, Bolivia juega en la misma línea que países como Kuwait, Colombia y Perú, en términos de producción. Sus principales clientes son Argentina y Brasil, a quienes exporta grandes cantidades de gas, así como Perú y Paraguay. Recuerda esto durante el resto del video. Bolivia depende significativamente de sus exportaciones de gas natural, que representan cerca del 40% de sus exportaciones totales. El segundo recurso valioso de Bolivia es el litio. El Salar de Uyuni alberga el mayor depósito de litio del mundo, con aproximadamente 21 millones de toneladas de este mineral. En el contexto de la transición energética, el litio es un recurso extremadamente valioso para la fabricación de baterías de todo tipo, y su demanda está en aumento. Sin embargo, Bolivia aún no ha logrado explotar este recurso de manera efectiva debido a la falta de infraestructura, una legislación que no favorece la inversión extranjera y el hecho de que el litio boliviano se encuentra mezclado con agua salada, lo que requiere un proceso de entre 12 y 18 meses antes de poder ser exportado. Esto convierte a Bolivia en un país bastante deseado y potencialmente estratégico en el futuro. Además, es importante saber que Bolivia es un país compuesto por una gran diversidad étnica y social. Bolivia es una nación multicultural, con un 68% de mestizos, un 20% de indígenas, un 5% de blancos, un 2% de cholos y un 1% de negros. De hecho, el país cuenta con 36 idiomas oficiales. Ahora bien, puede que te preguntes por qué te estoy contando todo esto. Es una buena pregunta. Toda esta información te ayudará a entender mejor la historia que voy a narrarte a continuación. Esta historia comienza en el año 2005, una época en la que Bolivia no estaba en su mejor momento. En tan solo 4 años, el país había tenido 4 presidentes, lo que generaba una fuerte sensación de inestabilidad. Los gobiernos anteriores habían privatizado los recursos naturales del país, pero el dinero de estas privatizaciones nunca llegó a la población, siendo en su mayoría malgastado en corrupción y gastos innecesarios. La tasa de pobreza extrema era del 38%, afectando principalmente a los indígenas, especialmente aquellos que vivían en zonas rurales. En las elecciones de 2006 apareció Evo Morales, un hombre proveniente de una comunidad indígena y líder del movimiento al socialismo MÁS. Con el país en crisis, Morales se convirtió en el héroe de las clases populares, especialmente para los indígenas. Fue visto como una esperanza renovada. Morales logró ganarse el apoyo no solo de los movimientos indígenas, sino también de los sindicatos, el sector cocalero, los campesinos y otros grupos sociales marginados. Evo Morales tenía una fórmula clara para el éxito: mensajes sencillos y directos dirigidos al público. Pronto se convirtió en una figura icónica de la izquierda latinoamericana, comparable a otros líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa o incluso Lula da Silva. Morales arrasó con el 53% de los votos y se convirtió en presidente de Bolivia. Bajo su liderazgo, Bolivia comenzó a nacionalizar las empresas de gas y petróleo, lo que le dio mucha fama. Antes, muchos bolivianos sentían que los beneficios de estos recursos no llegaban a la población debido a la privatización y a los intereses extranjeros. Con Morales, el gobierno empezó a implementar planes sociales como bonos para ancianos, mujeres embarazadas y estudiantes. Esto permitió que muchos jóvenes de las clases más populares pudieran estudiar y que muchas familias salieran de la extrema pobreza.
De hecho, la pobreza extrema disminuyó del 38% en 2005 al 15.2% en 2018. En 2009, el gobierno de Morales promulgó una nueva constitución que reconocía a Bolivia como un estado plurinacional y otorgaba mayores derechos a los pueblos indígenas. Morales volvió a arrasar en las elecciones de 2009, obteniendo el 64% de los votos. El país seguía avanzando y la popularidad de Morales se mantenía alta. Además, la nueva constitución permitía a Morales presentarse nuevamente a las elecciones. ¿Y adivinen qué? Evo Morales volvió a arrasar en las elecciones de 2014 con el 61% de los votos. Sin embargo, en 2014 comenzaron los problemas. A pesar de que la economía boliviana seguía creciendo, el gas seguía generando buenos ingresos y la pobreza se reducía, Evo Morales se empezó a mostrar signos de autoritarismo. Ustedes saben que el poder puede ser adictivo, y Evo no quería que su mandato terminara allí. En 2016, Morales convocó un referéndum para modificar la Constitución y así poder postularse para un cuarto mandato. El referéndum fue rechazado por una estrecha mayoría, pero en 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia dictaminó que Evo Morales podía presentarse para un cuarto mandato, argumentando que la reelección indefinida era un derecho humano. Esta decisión sorprendió a muchos bolivianos y causó gran controversia. La política boliviana se volvió extremadamente polarizada. Las elecciones de 2019 fueron el punto culminante de estas tensiones. Morales ganó con el 47% de los votos, pero hubo numerosas denuncias de fraude electoral, lo que desencadenó protestas masivas y la intervención de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encontrando irregularidades en el proceso electoral. Incluso, el ejército y la policía empezaron a presionar al gobierno. Esta crisis política llevó a Evo Morales a dimitir poco después de las elecciones y a exiliarse. La entonces senadora Yanine Áñez asumió la presidencia interina con el respaldo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Áñez no era del partido de Evo, sino de la oposición. Por ello, muchos partidarios de Morales la acusaron de dar un golpe de Estado. Las cosas cambiaron pronto, ya que en octubre del 2020, el partido de Morales volvió al poder, esta vez con Luis Arce, su anterior ministro de Finanzas. Arce había sido el verdadero artífice del milagro boliviano. Desde su retorno al poder, ha habido tensiones significativas entre los seguidores del presidente Luis Arce y los leales a Evo Morales. Por cierto, Yanine Áñez acabó en la cárcel, donde intentó suicidarse y fue condenada a 10 años de prisión por el cargo de golpe de Estado en un juicio con cuestionables garantías judiciales. Ahora, con Luis Arce en el poder, la economía no ha ido tan bien. La corrupción sigue siendo un problema en Bolivia. La crisis económica y la inestabilidad política han provocado numerosas manifestaciones y disturbios en el país. La situación se ha complicado aún más a medida de que se acercan las elecciones del 2025. El presidente Arce quiere postularse nuevamente y Evo Morales también. Aunque ambos pertenecen al mismo partido, se han criticado públicamente. La oposición está liderada por Carlos Mesa, mientras que Yanine Áñez sigue en la cárcel. Además, el ejército y la policía están divididos. Una facción apoya al presidente y otra, liderada por el general Zúñiga, quien ya fue arrestado, apoya a la oposición y quiere impedir que Morales se postule, viéndolo como un potencial dictador. El intento de golpe de Estado encabezado por esta facción militar fracasó y de momento, Bolivia sigue encaminándose hacia las elecciones del 2025, aunque el resultado es incierto.